proyectamos hacia el resto del mundo. A ver si podemos hacer un saludo así. A ver, desde aquí, desde este lugar, para el resto del mundo. A ver, para que todos entremos en el clima precioso de esta hermosa encomienda de parte de Dios. Qué bonito es poder ser testigos de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Qué bonito es poder compartir cada día, cada uno de nosotros, lo que Jesús ha hecho con nosotros especialmente. Entonces, ese es el concepto básico que hoy vamos a aprender y vamos a darle lugar al pastor Claudio, mi esposo. Gracias, Claudio, por participar en este día. Yo les quiero compartir en Hechos capítulo 1, verso 7. Hechos capítulo 1, verso 7. Hechos 1, 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermosa palabra en este momento en que Jesús está haciendo su ascensión. Esta es la última vez que los discípulos van a ver a Jesús. Jesús caminó entre ellos por mucho tiempo, por 3 años y medio, estuvo enseñándoles todas las cosas que él les iba a dejar de encargo para cuando él se fuera. Y este finalmente es el momento en que Jesús, después de haber resucitado, asciende a los cielos y la Biblia dice que él es tomado de delante de sus ojos. Pero miren qué interesante esto, porque ese es el último encuentro que físico, visual, que los discípulos tuvieron con Jesús y que Jesús con los discípulos. Y en este momento, fíjese que Jesús podría haber elegido tantas cosas para decirle a sus discípulos. Yo me imagino que quizás le podía haber dicho como esas últimas palabras, bueno, tengan confianza, tengan fuerza, o los amo mucho, o yo voy a estar con ustedes, no se desanimen. ¿Cuántas cosas les podía haber dicho? Les podía haber dado instrucciones acerca de cómo empezar las nuevas iglesias que vendrían más adelante, les podría haber dado advertencias, pero más sin embargo, fíjense las palabras que eligió Jesús para decirle a sus discípulos como las últimas palabras de todas. Le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que las últimas palabras que los discípulos escucharon de Jesús fueron estas, me seréis testigos. Hay que ser testigos de Jesús, le dice a los discípulos. Y quiero que juntos veamos cuál era, o sea, cuando hablamos de ser testigos, de llevar el Evangelio, de predicar a Cristo hasta lo último del mundo, si hay alguien que cumplió con esto al pie de la letra, yo creo que fue el apóstol Pablo, una persona realmente que es un ejemplo para nosotros, donde usted lee en la escritura acerca de Pablo, cada vez que lo vemos a Pablo, él lo que está haciendo es predicar el Evangelio. En todo lugar donde él va, está predicando el Evangelio. A la hora que sea que lo encuentre usted en la escritura, él está predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que él fue el encargado de llevar el Evangelio en toda Asia, en distribuirlo por todas partes, como dijo Jesús, hasta lo último prácticamente lo llevó el apóstol Pablo y de ahí todas las personas que recibieron a Jesús fueron llevando el Evangelio. Y yo quiero que juntos veamos cuál era la motivación para hacer esto, lo que Pablo lo movía con tanta pasión para llevar el Evangelio, a ver cómo nosotros podemos aprender en este tiempo de él y ser iguales, ¿verdad? Porque eso es lo que Jesús le encomendó a sus discípulos, también nos encomienda a nosotros hoy en este día, que llevemos ese Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 15, y nos vamos a quedar ahí en Romanos capítulo 15. Así que si usted tiene una Biblia a mano, ábrala. Romanos capítulo 15, creo que aquí tenemos alguna escritura que vamos a compartir con ustedes. Gracias, Claudia. Mire qué lindo lo que dice Romanos capítulo 15. Ahora yo les voy a leer capítulo 15. Dice, vamos a leer el 14, vamos a leer 14 al 16.
Dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosarán de bondad, abunda en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Dice, sin embargo, les he escrito con mucha frecuencia sobre algunos asuntos, dice, como para refrescarles la memoria. Dice, me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los no judíos. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Fíjense esto qué importante lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cuál era la pasión que lo movía al apóstol Pablo para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Dice Pablo que las personas que él ganaba para Cristo eran una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu para Dios. Así que lo que él sentía cuando una persona recibía a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, por medio de su predicación, él sentía que esa persona era una ofrenda a Dios, que él la traía a Dios como una ofrenda. Y la verdad que nosotros podemos hacer muchas ofrendas o muchas cosas para Dios que sin duda van a ser muy buenas. Podemos ir a la iglesia, podemos ser buenas personas, podemos hacer buenas obras, y todo eso es muy bueno, pero te puedo asegurar que no existe una mejor ofrenda que le puedas traer a Dios que un alma que recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Yo creo que no hay más nada que le alegre más a nuestro Padre Celestial que traerle a Él una persona que reciba a Jesús en su corazón por medio de nuestra predicación o de nuestro testimonio. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense, en otras palabras, para Dios hay más alegría, más gozo en el cielo hay cuando se arrepiente un pecador que 99 que no necesitan el arrepentimiento. O sea que las almas de los perdidos son como una ofrenda para Dios, dice el apóstol Pablo, hacen el corazón de Dios se alegre. Y si lo vemos de esta manera hoy en este día nosotros, yo creo que esto debe cambiar totalmente nuestra manera de pensar, debe cambiar totalmente la manera o a la hora de presentar el Evangelio a alguien, a otras personas que no conocen de Cristo que no saben todavía lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Entonces, creo que con esa perspectiva, yo creo nos anima un poco más, nos alienta un poco más a que prediquemos. Imagínense que cada persona que usted le hable de Jesús y diga, sí, yo necesito a Jesús, necesito recibirlo en mi corazón, y esa persona se arrepienta de su pecado y recibe a Jesús en su corazón, es una ofrenda que usted le va a llevar a su Dios. ¿Y cómo es que lo hacía de manera tan efectiva? ¿Por qué Pablo tenía tanto éxito? Vamos a examinar la vida de este hombre. Porque cómo él era tan efectivo para poder predicar el Evangelio a todas partes del mundo. ¿Cómo lo hacía? Quizás él tenía una técnica especial, un don especial, un espíritu diferente. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál era el secreto de Pablo? Vamos a ir a Romanos 15:17 y vamos a descubrir ahí cuál era el secreto que Pablo tenía. Dice, tengo pues, el verso 17, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con las palabras y la obra. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuál era el arma secreta de Pablo? ¿De qué hablaba? De lo que Cristo había hecho en él. Simplemente él lo que hacía era cuando predicaba el Evangelio, era estarle hablando a todas las personas de ese Cristo que él había conocido, de ese Cristo que él había experimentado y que había cambiado su vida para siempre. Entonces, lo que él hacía básicamente era lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1:8 cuando comenzamos. Y recibiréis poder y me seréis, ¿qué dijo? Testigos, testigos. Eso era lo que Pablo hacía, esa era el arma secreta de Pablo. Y esa arma no falla. No tenés que ir al seminario para predicar el Evangelio, no tenés que ser pastor para predicar el Evangelio, como mucha gente a veces piensa, no, es que eso le toca al pastor, predicar el Evangelio. Le toca al diácono de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Pero ¿qué hay de usted?
¿Qué hay de cada uno de nosotros fuera de la iglesia o en la iglesia? Eso es una tarea que Jesús recomendó a todo aquel que le recibiera en su corazón como Señor y Salvador. Y mire de qué manera Pablo hacía efectivamente, simplemente hablando de lo que Jesús había hecho en su vida y a través de su vida, cómo él había experimentado el poder de Dios. Y eso, ¿sabes? Nadie te lo puede discutir. La manera en que tú experimentaste a Jesús, lo que él hizo en tu vida y la manera en que él logró en tu vida, es algo que es único, es solamente de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, las personas que nos escuchan pueden realmente sentir el deseo que el Espíritu mueve a abrir su corazón a Jesús. ¿No? Es todo lo que necesitamos hablar, ser testigo de lo que Él hizo en nosotros. ¿Cuál es el significado de predicar? Muchas veces cuando decimos predicar nos imaginamos al pastor el domingo enfrente del púlpito cuando decimos predicar. Pero fíjese, según la Real Academia Española, el significado de la palabra predicar es amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. Mire que esto es bien fácil. Es simplemente amonestarlo y persuadirlo, hacerle una observación, dice, persuadirlo acerca de algo. ¿Y qué es ese algo del cual lo vamos a persuadir a esas personas? Acerca del amor y el poder de Cristo que ha mostrado en la vida de nosotros. Amén. El arma secreta de Pablo era que él era testigo de lo que el poder de Dios había hecho a través de él. Por eso, mire cuál fue el resultado de lo que Pablo hacía. En Romanos 15:19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No había quien lo pudiera detener a Pablo. Él estaba en fuego por el Evangelio de Jesucristo y él lo llevó y dice, he llenado todo del Evangelio de Jesucristo, a todo lugar en Asia lo he llenado con el Evangelio, dice. Y no solo con la predicación, porque al predicar, dice, se movía el poder del Espíritu con señales y prodigios a través de él. Entonces, en el poder del Espíritu. Y si de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, ¿cómo dice que hizo? Se esforzó a predicar el Evangelio. Se esforzó, puso de su parte para predicar el Evangelio. No donde Cristo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Entonces, siempre Pablo predicaba ¿dónde? A donde nadie había escuchado de Cristo. No predicaba en la iglesia. Muchos nos gusta a nosotros los cristianos juntarnos a hablar de Jesús. Ay, que Jesús hizo esto en mi vida, Jesús hizo lo otro en mi vida. Ay, qué grande es nuestro Señor. Y eso es lindo cuando nos juntamos en la congregación para dar gloria y para alabar a Jesús por todas las cosas que ha hecho y escuchar los testimonios. Eso es muy bonito. Pero no, mire lo que hacía Pablo. Pablo iba a hablar de Cristo donde nadie había escuchado de él. A esa gente que estaba perdida, a esa gente que estaba en la calle, y muchas veces nosotros pensamos, no, pues aquel no me va a escuchar, el otro no me va a escuchar, o andan perdidos, o andan en la calle, o andan en las cosas del mundo y no me van a escuchar. No, porque Pablo llegaba a lugares donde la gente adoraba a otros dioses, donde muchas veces lo apedreaban, lo golpeaban, lo expulsaban de las ciudades, mas, sin embargo, él no dejaba de hablar de Cristo y siempre en todo lugar, aunque le hicieran de todo, había un número grande de personas que sí aceptaban el Evangelio de Jesucristo y que sí se convertían. Así que, hermanos, mire cómo lo hacía este hombre. Lo hacía realmente esforzándose y había llenado todo, dice, del Evangelio de Jesucristo. Ahora, quiero que ponga mucha atención. ¿Por qué Dios se movía? Y ahora vamos a entrar un poco más profundo. ¿Está preparado? Espero que esté preparado. Esto fue calentamiento nomás, ¿ok? Vamos a ir un poco más profundo. Ahora, ponga mucha atención. ¿Por qué Dios se movía tan poderosamente en la vida del apóstol Pablo? ¿Alguna vez se preguntó, sabe por qué? ¿Por qué es que el poder de Dios se movía en ese hombre? Él lo que hacía, donde iba, el poder de Dios lo acompañaba. Sí, porque él daba testimonio de lo que Cristo había hecho en él y a través de él. Está bien, sí, pero ¿qué más? ¿Por qué más? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el poder de Dios se movía y por qué Dios lo apoyaba a él a todo lugar donde él iba? Porque el apóstol Pablo era una persona que tenía mentalidad de reino, tenía mentalidad del reino de Dios. Y no solo eso, sino que también él le enseñaba a los nuevos cristianos lo mismo y además los alineaba en los planes y los propósitos del reino de Dios también, de la misma manera.
Y esto es clave porque estamos hablando de avivamiento, estamos hablando de llevar un avivamiento que impacte multitudes, un avivamiento grande. Pero ponga atención porque cuando hay un grupo de personas con el mismo sentir y alineados en los propósitos del reino, ahí es donde Dios derrama su espíritu para que comience un avivamiento que realmente impacte multitudes. Multitudes. Es ahí, necesita un grupo de gente. ¿Cuántas cosas nosotros hoy en día, si nos unificamos en el mismo sentir del reino de Dios y dejamos de perjuicios y dejamos de críticas que lo único que hacen es frenar el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia de hoy, podríamos hacer? Y la mayoría de ustedes quizás, yo no sé cuántos de los que están aquí asisten a una iglesia, porque aquí hay gente que nos está mirando o que están conectados de diferentes lugares. Sé que hay mucha gente de nuestra iglesia Luz y Verdad. Gloria a Dios por los que están aquí de Luz y Verdad, pero también hay gente que están de otras iglesias. Y muchos de ustedes que asisten o que tienen su iglesia local, ¿verdad? Ustedes probablemente han experimentado esto, que muchas veces hay críticas, hay desacuerdos, hay prejuicios por las personas. Y esto es justamente lo que frena el mover del Espíritu Santo. Hoy la mayoría de los cristianos que asisten a la iglesia lo hacen con una motivación equivocada. En lugar de tener una mentalidad del reino, tienen una mentalidad egocéntrica. Egocéntrica. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esto, porque el apóstol Pablo nos muestra bien aquí que lo que él tenía era una mentalidad de reino, no egocéntrica, o sea, no centrada en él mismo. Muchas personas hoy son parte de una iglesia o van a una iglesia para ver qué pueden recibir. Voy a la iglesia a ver cómo me pueden ayudar. Quizás todos ustedes en su iglesia han visto personas que llegan de esta manera. Espero que no sea alguno de los que está aquí conectado. ¿Cómo puedo ir a la iglesia y cómo me van a ayudar en la iglesia? Y en lugar de decir, voy a ir a la iglesia a ver qué puedo dar para el reino de Dios. Esa sería nuestra perspectiva. Te dije cuando comencé, ¿cuánto le gustaría ser parte de un avivamiento grande para el reino de Dios? Entonces, si tú quieres ser parte de un avivamiento, tienes que estar dispuesto a ir a dar, no a recibir. ¿Eh? Dios nos llama a ser parte de ese cuerpo, a unirnos para dar. Debemos unirnos a la iglesia donde Dios nos llama con la mentalidad correcta, iglesia. Si queremos que haya un avivamiento donde estamos, en la iglesia que tú estás, ahí puede comenzar un avivamiento. Puede comenzar uno en luz y verdad, puede comenzar en tu iglesia, donde quiera que me estés mirando, tu iglesia puede comenzar un avivamiento a través de la vida tuya, de cada uno de ustedes que me están mirando aquí, pero debemos unirnos con la mentalidad correcta. Necesitamos dejar la mentalidad de iglesia y desarrollar una mentalidad de reino para poder ser parte de un avivamiento que solo puede nacer de la unidad. No hay otra manera. Amén. Ahora le voy a hacer dos preguntas clave. Dos preguntas clave. Ponga atención. Si tiene papel y lápiz, anote. ¿Dónde y cómo se refleja la unidad? Romanos 15:22. Dice la palabra de Dios, por esta causa me he visto impedido muchas veces de iros a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Fíjese, ¿dónde? La primera es dónde y cómo. ¿Dónde se refleja la unión en la iglesia? Ponga atención a esto. ¿Dónde podemos ver la unidad de la que Pablo no solo escribe, sino que también además enseña y predica? Ponga atención a esto. El apóstol Pablo, venía de Acaya y de Macedonia, y si usted agarra una de esas Biblias que tiene mapa atrás, se puede dar un pantallazo general que está hablando de toda la zona de Italia, está hablando de toda la zona de Asia Menor. Y él venía de Acaya y de Macedonia. Iba a Jerusalén a llevar una ofrenda que le habían dado allá para los que estaban en necesidad en Jerusalén, y mientras iba de camino, mientras paraba en Corintos, escribe una carta
a los que están en Roma, a los cuales nunca había llegado todavía, y les dice, mientras voy a España, voy a pasar por ustedes. Imagínense esto. Pablo venía de Acaya y de Macedonia iba a Jerusalén a ministrar a los santos, escribe la carta a Roma, mientras vaya para España voy a pasar por ustedes, le dice. ¡Wow! Miren la conexión que este hombre, un solo hombre, genera en la iglesia de aquel entonces. Un solo hombre. Mire la conexión que generó de la iglesia. Esto es una iglesia de reino lo que él hace. Generó una conexión entre Acaya, entre Macedonia, entre Jerusalén, entre España, entre Roma. Los conectó a todos. Todos estaban al tanto de lo que Pablo estaba haciendo. Una de esas Biblias que tiene mapa atrás, se puede dar un pantallazo general que está hablando de toda la zona de Italia, está hablando de toda la zona de Asia Menor. Y él venía de Acaya y de Macedonia. Iba a Jerusalén a llevar una ofrenda que le habían dado allá para los que estaban en necesidad en Jerusalén, y mientras iba de camino, mientras paraba en Corintos, escribe una carta a los que están en Roma, a los cuales nunca había llegado todavía, y les dice, mientras voy a España, voy a pasar por ustedes. Imagínense esto. Pablo venía de Acaya y de Macedonia iba a Jerusalén a ministrar a los santos, escribe la carta a Roma, mientras vaya para España voy a pasar por ustedes, le dice. ¡Wow! Miren la conexión que este hombre, un solo hombre, genera en la iglesia de aquel entonces. Un solo hombre. Mire la conexión que generó de la iglesia. Esto es una iglesia de reino lo que él hace. Generó una conexión entre Acaya, entre Macedonia, entre Jerusalén, entre España, entre Roma. Los conectó a todos. Todos estaban al tanto de lo que Pablo estaba haciendo. Necesitamos una unión realmente genuina, una unión realmente verdadera, iglesia. Y cuando hablo de esto, hablo de todas las iglesias. Si la iglesia no está unida, ¿cómo se va a mover el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo necesita un cuerpo para que el Espíritu se derrame y se produzca un avivamiento. Esto lo vemos en la historia de la iglesia desde el comienzo, desde la iglesia primitiva. Necesita un cuerpo. Es lo mismo que sucede en lo personal. Cuando usted va a la oración, usted no manda solamente una mano. Voy a agarrar dejo una pierna orando y me voy a trabajar. ¿Verdad que no? No, no hacemos eso. Suena gracioso, pero es la verdad. No, no. ¿Qué pasa? Una mano se une a la otra mano, una rodilla se une a la otra rodilla, se inclina el cuerpo, el cerebro comienza a fluir los pensamientos, los deseos de nuestro corazón, la boca pronuncia la oración, habla con Dios, nos inclinamos y entonces ahí todo el cuerpo en sincronización, esta es la palabra clave, sincronización. ¿Qué pasa? En oración desciende el Espíritu. Usted se conecta con Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, de esa manera que sucede, de la misma manera que sucede en lo personal, sucede en la iglesia, en lo corporal. Para la iglesia es lo mismo. La iglesia tiene que estar conectada, tiene que estar unida al brazo, con la mano, con la pierna, con la cabeza, con la boca, con el ojo, unidos todos sincronizados, para que entonces el Espíritu Santo diga, ahí hay un lugar donde realmente yo puedo reposar, impactar y hacer algo grande y poderoso, donde todos vean que la obra que se hace en ese lugar solamente puede ser hecha por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ponga atención, en otras palabras, tenemos que estar bien unidos. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, estoy tan unido al cuerpo de Cristo que siento que estoy crucificado con él, dice el apóstol Pablo. Wow, si eso no es unión. Y yo cuando veo esto digo, wow, ¿cuánto nos falta a nosotros? Es que si la iglesia no se une, no se une con Cristo, que es la cabeza, ¿qué mensaje vamos a predicar al mundo, iglesia? Si la iglesia está separada, si la iglesia está dividida, ¿cómo Dios va a mandar un avivamiento de su Espíritu Santo? Si la iglesia está dividida, Jesús dijo, una casa dividida no puede prevalecer. Dios desea que nosotros estemos unidos y no le demos entrada al diablo entre nosotros. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer.
cada miembro, para cada uno. Es nuestra obligación mantener esa unión como algo sagrado, cuidarlo, guardarlo, porque en la unión de la iglesia se mueve el poder del Espíritu Santo. Dios opera a través de la iglesia, en el Espíritu Santo. Y Dios desea que nosotros estemos unidos en todo con el mismo sentir. ¿Eso qué quiere decir unidos realmente? Quiere decir, soy parte activa de la iglesia. Quiere decir que participo, que me involucro en lo que está pasando en la iglesia y que veo cómo puedo aportar con mi don y con mi talento para que Dios pueda obrar. Ahí hay algo un poco muy diferente a la asistencia dominguera. Si usted quiere ser parte de un avivamiento, se va a tener que esforzar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hay actividades y hay planeamientos que se dan, que funcionan fuera del día domingo, que funcionan durante la semana y se puede hacer. Y hoy tenemos la gran bendición de tener la tecnología, que ni siquiera a veces tenemos que reunirnos, podemos hacer un Zoom meeting como estamos ahora y planificar cosas para el reino de Dios. Estar en el mismo sentido, estar conectados. Creo que eso es lo que Dios está esperando en este tiempo. Es ahí donde se refleja la unidad. Cuando realmente nosotros estamos unidos, cuando realmente estamos esforzando y cuando realmente estamos siendo parte de lo que está sucediendo en la iglesia. Si eres simplemente un participante, un asistente, digamos, a la iglesia nada más, no estás siendo participante del reino de Dios, de las cosas. Estás teniendo una mentalidad de iglesia, no una mentalidad de reino. Y Dios nos llamó a la iglesia para que juntos nos unamos y a través de la iglesia Dios pueda expandir el evangelio, como dijimos recién, hasta el resto del mundo. Ese es el corazón de Dios. Así que, ¿dónde se refleja la unidad? Se refleja en la unión de la iglesia. ¿Cómo se refleja la unidad? Aquí vamos con la segunda. ¿Cómo se refleja la unión que tenemos en el cuerpo de Cristo? Porque es fácil decir, no, yo amo al hermano, yo amo al pastor, yo amo a la iglesia, pero bueno, ¿cómo se refleja? ¿De qué manera se refleja? Y aquí vamos a entrar a un tema que yo sé que hoy nadie va a querer escuchar. Es más, le prohíbo que se escape en este momento, no se puede salir, ¿eh? Se tiene que quedar. Vamos a entrar a un tema que realmente la mayoría de la gente no quiere tocar porque hemos pasado por muchas cosas en la iglesia que realmente nos han saturado de esto. Pero mire lo que pasaba en aquel entonces. Romanos, vamos un poco más adelante, vamos al verso 26 de Romanos. Recién leímos por ahí, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Qué hicieron? Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Lo que Pablo está enseñando aquí es que él contaba con el apoyo económico de los nuevos cristianos. Fíjate lo que está enseñando Pablo. Quizás esta parte nunca la viste o no la quisiste ver, pero Pablo está enseñando aquí que él contaba con el apoyo económico de los cristianos de Acaya y de Macedonia. Era donde él había llegado, predicado el evangelio, la gente se había convertido y de ahí ellos apoyaron económicamente el movimiento de la obra de Pablo para que llevara ofrenda a los pobres de Jerusalén, para que la iglesia siguiera creciendo y extendiéndose. La iglesia en aquel entonces necesitaba del apoyo económico también de las personas. Es lo que él les había enseñado, o sea que no es solo de que, ay, cuánto los amo y cuánto y vamos a tener mucha unidad. No, no, vamos a unirnos realmente por esa causa. Vamos a dar de todo de nosotros, de nuestra parte, ¿verdad? No solo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, participando con nuestro don y con nuestro talento para la expansión del evangelio, sino que además lo vamos a hacer también económicamente. En la iglesia primitiva vemos que la iglesia tenía, dice la Biblia en el libro de los Hechos, todos los bienes en comunes. Y si las personas vendían las cosas y las traían a los apóstoles para suplir las necesidades que había dentro del pueblo de Dios. O sea que este es un principio que se repite desde el comienzo de la iglesia primitiva. Y no quiere decir que hoy tú tengas que vender tu casa, tu carro, todo y traerlo a la iglesia. No estoy diciendo eso. Pero vemos el principio de apoyar económicamente a la obra del reino de Dios. Entonces, tenemos que apoya a su iglesia local económicamente. Si usted hoy está aquí y donde quiera que usted se congregue a su iglesia, apoye a su iglesia económicamente, siendo parte del avance del reino de Dios, no del crecimiento de la iglesia simplemente, ¿verdad? Yo sé que hay muchas iglesias que nomás predican adentro de la iglesia, pero nosotros somos llamados a salir afuera
de la iglesia, predicar fuera de la iglesia. Entonces apoye a la iglesia económicamente. Y una cosa que no debemos hacer es fijarnos en lo que cuando damos a la iglesia, ¿qué hace la iglesia con el dinero? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó o lo llamó a usted y a mí a administrar nuestro dinero, no el dinero de la iglesia. Y cada uno de nosotros dará cuenta delante de Dios de cómo nosotros hemos administrado nuestro dinero y cómo hemos aportado a la obra del reino de Dios. Y asimismo la iglesia dará cuenta. Si ellos están haciendo una mal administración del dinero, Dios se encargará de manejar eso. Pero nosotros obedecemos a Dios y damos de nuestro dinero, de nuestra ofrenda, de lo que podemos traer con alegría de corazón, como dice la palabra de Dios, para la expansión del reino de los cielos. En cualquier lugar donde estamos, nosotros lo hacemos, siempre empezamos haciéndolo y lo hacemos hasta el día de hoy porque no solo que somos los pastores, también apoyamos económicamente la expansión del reino. La iglesia necesita el apoyo económico, todas las iglesias lo necesitan, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Dios lo llamó a usted a ser un buen administrador de su dinero. Así que cuando usted lo pone en el reino de Dios, yo le puedo asegurar que Dios le va a multiplicar abundantemente. Amén. Haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré a vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendiciones del Evangelio de Cristo. Pablo, ponga atención, luego le va a decir, voy hasta Jerusalén, voy a entregar la ofrenda que me dieron en Acaya para ayudar allá, dice, y luego voy para España y paso por Roma y los visito. Pablo nunca había llegado a Roma todavía, pero Pablo contaba con el apoyo de la iglesia, pero también no solo económico, sino que ponga atención a esto ahora, lo que va a decir Pablo. Pablo también contaba con el apoyo espiritual de la iglesia. Y esto es realmente importante si queremos un avivamiento grande en el lugar donde nosotros estamos. No solo tenemos que apoyar con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestra economía, también con el apoyo espiritual. Dice, porque os ruego, hermanos, dice el verso 30, porque os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, dice, que me ayudéis orando. ¿Cómo? Orando, dice, por mí a Dios, dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, que sea recreado juntamente con vosotros. Y luego dice, ponga atención a esto. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice, no solo voy con el apoyo económico de la iglesia, necesito el apoyo espiritual, necesito que oren por mí. Y yo les pregunto a todos los que están aquí, ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes realmente tomaron tiempo para orar por su iglesia? Pablo dice, necesito que me ayuden a orar a Dios por mí. ¿Por qué dice eso? Porque el diablo no quiere que se predique la palabra de Dios. El diablo no quiere que se expanda el evangelio. Y el diablo va a hacer todo lo posible para detener, para destruir la obra del evangelio, para que el evangelio no avance. Y a aquellos que están llevando el evangelio es a los que más va a atacar, es a los que más se le va a levantar. Entonces el apóstol Pablo entiende este principio y dice, ayúdenme a orar, no me dejen solo. No es que, el pastor cómo predica, qué don, qué talento que tiene. Bueno, pero usted no sabe los ataques que tiene. Y entonces, o el siervo que Dios mandó a evangelizar, o los evangelistas de la iglesia, o el pastor que usted tiene en su iglesia, ore por sus pastores. Ore, pídale a Dios, pero realmente tómese un tiempo específico para orar por sus pastores, por sus líderes que Dios le ha puesto, por toda la iglesia, por los hermanos que están a su alrededor. Necesitamos el apoyo espiritual como pueblo de Dios, como iglesia, para poder ser de impacto en gran manera. Dejar de perjuiciarnos y de juzgarnos y de mirar los errores de otros y darnos cuenta y entender que hay algo que es más importante que cada uno de nosotros, que es el reino de Dios, expandir el evangelio de Jesucristo y que muchos reciban salvación y no se vayan al infierno. Eso es más importante que los problemas que usted tiene, que las situaciones. No digo que eso no sea importante, claro que es importante, pero el Señor Jesús dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted quiere ser parte de un avivamiento grande, si usted quiere ser parte de lo que Dios está haciendo, entonces tiene que negarse a sí mismo, olvídese un rato de usted, cambie la mentalidad de iglesia y póngase la mentalidad de reino. Apoye, ore, apoye económicamente y va a ver
cómo de repente usted va a ver que el mover del Espíritu se va a empezar a mover donde usted está y alrededor de lo que usted está haciendo. Pablo dice que él anhelaba para llegar a Roma. Nunca había ido a Roma. Pablo le escribe la carta de camino a Jerusalén mientras paraba en Corintos y él estaba escribiendo esta carta preparando la entrada a Roma. Pero él nunca había ido a Roma todavía. ¿Y sabe qué pasó? Cuando llegó a Jerusalén, sus planes cambiaron por completo, porque en Jerusalén lo detuvieron. En Jerusalén lo aprisionaron. ¿Y sabe qué? Pablo sí llegó a Roma, pero llegó como prisionero. Llegó encarcelado, llegó con cadenas a Roma. De esa manera llegó ante el César a Roma. No fueron los planes que él tenía pensado cuando llegó a Roma, pero mire cómo llegó a Roma Pablo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo más bueno y lo más importante de todo esto? Que aunque Pablo llegó a Roma con cadenas, él nunca dejó de predicar el Evangelio. Él en sus cadenas le predicó el Evangelio al César, le predicó el Evangelio a los más altos funcionarios romanos. Y no solo eso, desde Roma, en su cautividad, escribió cartas a las iglesias para afirmarlos en la fe y para darle fuerzas para que sigan adelante predicando el Evangelio y continúen con la obra que él había comenzado. ¡Wow! Por eso le digo que si vamos a hablar de llevar el Evangelio hasta lo último del mundo, realmente tenemos que hablar de Pablo, tenemos que hablar de este hombre. Lo que hizo fue realmente espectacular. Así que, iglesia, yo no sé usted, pero después de esta clase, a mí ya me dan ganas de predicar el Evangelio hasta lo último del mundo. Ya me dan ganas de activarme y decir, vamos a hacer algo para el reino de Dios, vamos a hacer algo diferente. Bueno, ¿y cómo podemos predicar el Evangelio nosotros hoy hasta el fin del mundo? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, iglesia, con el mismo espíritu que lo hizo el apóstol Pablo. Exactamente, con el mismo poder del Espíritu que hizo el apóstol Pablo, tenemos que apoyarnos en ese poder del Espíritu. Mirá lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted lo tiene aquí en la pantalla. Mire qué hermoso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted recibió a Jesús en su corazón, iglesia, cuando usted le dijo, sí, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo sé que soy un pecador, te pido perdón, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. La Biblia dice que ahí en ese momento el Padre desde el cielo lo selló a usted con el Espíritu Santo de la promesa, el mismo Espíritu que descendió el día de Pentecostés, el mismo Espíritu que reposó sobre los 12 apóstoles, el mismo Espíritu que lo impulsó a Pablo a llevar el Evangelio hasta el resto del mundo, ese mismo Espíritu hoy mora en usted y mora en mi iglesia. Imagínese el poder que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. Ese mismo Espíritu Dios le dio a usted. Ahora, Pablo no esperó a que la iglesia le dijera lo que él tenía que hacer para cumplir con el llamado. Él tomó la iniciativa y guiado por el Espíritu Santo se puso en acción. Yo no veo a Pablo que esperara de nadie. Él dijo, yo tengo el Espíritu de Dios, es suficiente, voy a hacer algo para avanzar el reino de Dios. Y ese es el propósito por el cual Dios le dio el Espíritu Santo a usted, mi hermana querido. Dios nos dio el Espíritu Santo para hacer cosas para el reino de los cielos, para hacer cosas grandes para el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer hoy para llevar el Evangelio hasta el resto del mundo? Mire, este hombre no tenía nada. Y él solo conectó todas las iglesias de Asia. Hizo 3 viajes misioneros. Llevó el Evangelio por todos lados. ¡Wow! Nosotros tenemos carros, tenemos tecnología, tenemos teléfonos celulares y no le predicamos a nadie. ¿Cuántas personas le habló de Cristo esta semana? Evalúese usted mismo. ¿Cuántas personas le habló de Cristo? Entonces, fíjese que tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que cambiar la mentalidad de iglesia, que llega el domingo y voy a la iglesia. Sí, está bueno ir a la iglesia, vamos a la iglesia el domingo, el miércoles, el día que tenga servicio, vaya a su iglesia, a llenarse de la presencia del Espíritu y alabar a Dios por todas las cosas que hizo en su vida. Pero póngase la mentalidad del reino. Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes para su reino. Dios nos ha llamado a impactar multitudes. El poder del Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros y Dios quiere que hagamos cosas para su reino, iglesia. Cada uno de ustedes es un instrumento precioso para Dios. Dios lo ha escogido a usted, lo ha dotado, le ha dado todo lo que usted necesita. ¿Cómo es que no podemos hacer cosas grandes para el reino de los cielos? ¿Cómo hacemos? Pues júntese con alguien en su iglesia y haga un grupo de mujeres. Súmese al ministerio de mujeres
mujeres con propósito, la iglesia Luz y Verdad, que están a fuego siempre. O haga un grupo en su iglesia de mujeres si no lo tiene, por ejemplo. ¿Qué hay de los varones? Júntese con 2 varones y diga, vamos al hospital a visitar a alguien que está enfermo. Ya está llevando el evangelio más lejos. Podemos hacer cosas. No espere que la iglesia le diga que venga el pastor, el líder a decirle algo. Usted tiene el espíritu y usted le debe a Dios ese espíritu, no a la iglesia. Entonces Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes. Hagamos un grupo, juntémonos 10, 15, vamos a orar a la iglesia, vamos a pedir a Dios que nos dirija a ver a qué podemos hacer para el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar un gran avivamiento? Hoy en día tenemos la tecnología, iglesia. Despertemos a la tecnología. Nosotros somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo se ha convertido en consumidor de la tecnología del mundo. Mientras que nosotros deberíamos usar la tecnología para impactar el mundo y ser más inteligentes. Fíjese toda la gente, usted dirá, bueno, yo no sé los que me están mirando ahí, a lo mejor dicen, bueno, nuestra iglesia no tiene tecnología o no tiene cuenta Facebook o no transmite en vivo en Facebook. Empiece usted, ¿qué le parece? Vaya con su teléfono y grabe el servicio y póngalo en vivo en su cuenta Facebook. Empiece, haga algo. Si su iglesia no tiene, puede ser usted la primera persona que catapulte su iglesia a otro nivel. La motivación, que se expanda el reino de los cielos, que llegue lo que estamos haciendo a muchas más personas, que personas puedan ser impactadas. Vamos a hacer un estudio en Zoom, vamos a impactar a las personas que se conecten, sean 3, sean 10 o sean 100. Hoy somos 64. ¡Qué bendición! Quizás en el próximo estudio que tengamos seamos 200, 300. Ese es el deseo del corazón, ¿verdad? Si usted comparte, si usted trae más gente de este grupo, podemos seguir estudiando la palabra y sin darnos cuenta estamos trayendo personas. Pero mire, el apóstol Pablo dijo algo muy importante: predico a Cristo donde nadie lo predicó. Invite a alguien que no conoce a Cristo. Hey, ven, te invito a mi casa. Un cafecito, un té. Vamos a escuchar que van a estar el pastor en Zoom, vamos a escuchar algo. O vamos a hacer esto, un estudio bíblico, llame a un hermano, haga algo para el reino de Dios. Hay sin número de cosas que podemos hacer. Todas las semanas los que están en Luz y Verdad tienen un montón de reels, un montón de cortos de las predicaciones, propagandas que están saliendo de la iglesia. Ni siquiera tienen que hacer nada, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar y mandarlo a sus redes sociales. Y está alcanzando un montón de gente a lo largo del mundo, está haciendo que el evangelio avance más lejos, está siendo parte del reino. Eso es mentalidad de reino. ¿Se da cuenta? Cuando hay algo en la iglesia, en su iglesia local, vaya y apoye. Hágase parte, digan qué puedo ayudar. Aunque no sea lo que usted quiere hacer o lo que a usted le gusta, sea parte de lo que Dios está haciendo en ese lugar. Entonces, de esa manera, iglesia, nosotros vamos a cerrarle las puertas al diablo en nuestras iglesias. Y lo que va a suceder es que el Espíritu Santo va a haber una iglesia unida en el mismo sentir, que hay tolerancia, que hay amor el uno para con el otro. Y de esa manera, cuando Dios vea eso, le puedo asegurar que el derramamiento del Espíritu va a ser tan grande en nuestras iglesias que la gente alrededor de los alrededores van a venir a buscar la presencia del Espíritu Santo, a donde estamos nosotros. Se va a escuchar en todos lados lo que está pasando. Ahí va a haber un verdadero avivamiento y vamos a tener un sinnúmero de personas dispuestas para salir a hacer cosas para el reino de Dios. Hablarle a las personas de Cristo. No seas tímido, no tengas temor. El Espíritu de Dios que hay en ti va a hacer la obra a través de ti. Te vas a quedar maravillado de lo que sucede. Prepárate. Aprende a cómo invitar a las personas a venir a Cristo y Dios te va a usar. Tenés que esforzarte. Si no te esforzás, las cosas no van a suceder. Amén. Así que si querés ser parte de un gran avivamiento, estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. Y con esto cierro el estudio de hoy. Gloria a Dios, nos despedimos. La verdad que con gran autoridad has hablado, Claudio. Gracias por la palabra. No podría haberlo dicho yo de esa manera, la verdad. Tengo que aprender mucho de ti, de cómo predicas así de esa manera. Me encantó. Gracias por la bendición de esta revelación preciosa. Todo sea para la gloria y honra de nuestro Rey Jesucristo y que Él viva en cada uno de nosotros para que vibremos de su amor en todo nuestro entorno, desde nuestro corazón, que queme su fuego de su espíritu en nuestro entorno, con nuestras familias, amigos, en nuestra comunidad, en la iglesia en la que impactamos y el resto del mundo para Cristo en el nombre de Jesús.